Que las personas migrantes se comen a sus mascotas, contaminan nuestra sangre, de xenofobia y de racismo en esta Cámara. ¿Ha visto llegar una patera alguna vez? Entonces sabe perfectamente que no llegan niñas. Organizaciones no gubernamentales y, sin embargo, sus bolsillos son muy gubernamentales. Se ha embolsado en 2 meses para los vuelos humanitarios 7 millones de euros. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, como veo que están ustedes últimamente muy comprometidos con la desinformación, con los bulos y con las fake news, yo voy a ayudarles a combatir un poco de desinformación para arrojar más luz sobre la realidad y la verdad de lo que sucede en las calles de nuestro país. El otro día, en la sesión de control de la semana pasada, el miércoles pasado, dijo el señor Marlaska que iba a luchar incansablemente contra las mafias y continuar con la política solidaria de acogida de nuestro país. O está muy engañado el señor Marlaska, que es algo que me cuesta creer, o nos engaña a todos los demás. Porque ¿de qué viven las mafias, señorías? De las políticas de acogida. Es imposible combatir contra las mafias si las mafias viven de todos esos gobiernos que aplican políticas de acogida. Decía un marroquí hace poco en una entrevista que le hizo un conocido influencer, Wall Street Wolverine, le preguntaba al entrevistador: ¿cuánto cuesta venir en cayuco? Y él contestaba: bueno, depende. Hay 2 tipos de cayucos. El que te lo asegura y el que no. Y le preguntaba el entrevistador: ¿es que hay seguro en los cayucos? Dice: no, el que te asegura que te va a recoger la ONG o Salvamento y el que no. Son más caros los billetes de los cayucos cuando hay una colaboración estrecha entre las mafias, las ONGs y, en definitiva, los gobiernos progresistas que aplican esas políticas de acogida. Señorías, las mafias se hacen de oro con las políticas de acogida. Así que, insisto, lo que dijo la semana pasada el señor Marlaska es desinformación, porque es imposible, o no se quiere combatir a las mafias, porque aplicando políticas de acogida lo único que se consigue es enriquecer los bolsillos de las mafias. ¿Cómo vas a combatir las mafias cuando viven precisamente de esas políticas? No solo es muy irresponsable, insisto, sino que es engañar a la población. Si quieren aplicar políticas de acogida, usted también lo ha dicho en su comparecencia, señora ministra, si usted quiere mantener políticas de acogida, usted no quiere acabar con las mafias. Pero vamos a desmontar un segundo bulo, el bulo de los rescates. Primero vamos a desmontarlo desde un punto de vista técnico, con una de las autoridades, uno de los socios de uno de los despachos más importantes de derecho marítimo a nivel internacional. ¿Qué es un rescate marítimo? Un rescate marítimo se rescata a un náufrago en alta mar. Es una obligación por parte del capitán del buque cuando hay una persona en peligro en la mar por la mala fortuna, de manera fortuita. ¿Y qué sucede? ¿Qué es un rescate? Asistir a esta persona que ha tenido una mala fortuna, a este náufrago que está en una embarcación en deriva, y llevarla al primer puerto seguro que se pueda, al más cercano. ¿Qué sucede con las ONGs y con Salvamento Marítimo? Lo que sucede es que se concierta con grupos de origen un transbordo de personas a un punto acordado. Y no se les lleva al puerto seguro más cercano, se les lleva al puerto más europeo. Y esto no es un rescate con arreglo a derecho marítimo, señorías. Y es muy grave, porque esto es tráfico de personas. Esto es tráfico de personas. Y es con lo que ustedes están colaborando y lo que ustedes están blanqueando con sus políticas de acogida. Pero a este socio de este despacho internacional sobre derecho marítimo
le preguntan en una entrevista, ¿qué solución puede haber para evitar muertes de inmigrantes náufragos en el Mediterráneo? Y él contesta, en primer lugar, terminar de forma seria y definitiva con las ONGs como Open Arms. Lejos de solucionar nada, fomentan este tipo de tragedias, incitan a la gente con recursos y en buena forma a asumir ese tipo de riesgos. Si no existieran estos medios de transporte disfrazados de caridad, esta gente sencillamente no tendría opción de pagar un pasaje que les lleve hasta Open Arms. Porque, señorías, quien pone en peligro a todas esas personas en el Mediterráneo y en el Atlántico son ustedes. Es usted, señora ministra, quien pone en peligro a todas esas personas que mueren intentando venir. Todas esas muertes en el Mediterráneo y en el Atlántico están en sus conciencias, están en las conciencias de las ONGs, están en las conciencias de todos esos gobiernos que aplican políticas irresponsables de acogida y, desde luego, están en las conciencias de las mafias y de todos aquellos que no quieren acabar con ellas. Señorías, vamos a desmontar también el bulo de las ONGs, porque toda su labor se vende como solidaridad, como un engranaje necesario precisamente para la acogida de cientos de miles de personas que supuestamente necesitan nuestro país. Y son supuestamente organizaciones no gubernamentales y, sin embargo, sus bolsillos son muy gubernamentales. Porque solamente, por poner un ejemplo, ACCEM, una de las entidades que usted conoce perfectamente, señora ministra, porque usted contrata con ella, que se ha embolsado nada más y nada menos en 2 meses para los vuelos humanitarios 7 millones de euros de los bolsillos de su ministerio, que son los bolsillos de todos los españoles que los sufragan, señora ministra. Pero aquí tenemos también a Open Arms, últimamente, diciendo públicamente, gracias al apoyo y la generosidad del Cabildo de Gran Canaria. Hay instituciones también, provinciales, locales, regionales, con la gran crisis que está sufriendo Gran Canaria, y el Cabildo de Gran Canaria se dedica a financiar precisamente al engranaje que las mafias necesitan para traer todas estas personas a nuestros países. Señorías, vamos a desmontar otro bulo. Porque, señora ministra, usted dijo que no se estaban fletando vuelos con inmigrantes desde Canarias a la península. Lo dijo en varias entrevistas. Dijo que era un bulo de la extrema derecha. Señora ministra, o usted miente, o usted desinforma, o usted no conoce lo que ocurre en su ministerio, o usted tiene miedo de que lo conozcan los españoles y por eso les engaña deliberadamente. Señora ministra, le voy a explicar su propio procedimiento, porque su ministerio lo que hace es comunicar a AENA, y AENA se pone en marcha a continuación en su ministerio la unidad de emergencias migratorias que depende de usted, señora ministra, activando los denominados vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios que usted dice que no existen, que usted dice que son un bulo de extrema derecha. Fue un bulo el vuelo que llegó el pasado 8 de septiembre a las 14 horas, en que desembarcaron 300 inmigrantes ilegales en la Terminal 4 de Madrid, que acabaron asistidos por varios autobuses solicitados por ACCEM, a quien ustedes le pagan las facturas, y repartidos en diferentes comunidades autónomas. Fue un bulo, señora ministra, el vuelo que aterrizó el pasado 11 de septiembre, en el que a las 11:50, en el que desembarcaron casi 200 inmigrantes ilegales y que se dirigieron a la zona donde existían varios autobuses de la Cruz Roja, a quien ustedes también les pagan las facturas. Señora ministra, a lo mejor es que los bulos son ustedes. A lo mejor es que los expertos en desinformar y en engañar a los españoles, porque tienen miedo de lo que piensa el pueblo. Señora ministra,
Vamos a desmontar otro bulo, porque yo quiero colaborar también con la desinformación y con aclarar todas esas fake news para que los españoles estén informados. Otro bulo que dijo usted también en una entrevista, dijo que venían niños y niñas que llegaban en una situación de vulnerabilidad y que había que modificar la ley de extranjería con un vértice, el interés superior del menor. Esto lo dijo usted en una entrevista, señora ministra. No sé cuántos bulos detectan ustedes, pero yo por lo menos detecto 3. ¿Ha visto alguna vez llegar una patera, señora ministra? Señora ministra, ¿ha visto llegar una patera alguna vez? ¿Ha estado alguna vez en un CETI, en un CATE? ¿Ha estado usted en Las Raíces? ¿Ha estado usted hace unos años en Arguineguín? ¿Ha estado? Sí, sí, ¿no? Entonces sabe perfectamente que no llegan niñas, señora ministra. Por lo tanto, usted engaña también a los españoles. Decía el otro día también la portavoz del Partido Socialista en un debate en esta Cámara, no recuerdo si fue el miércoles o el martes pasado, que miráramos a los ojos, que fuéramos a los puertos y miráramos a los ojos de las madres que venían con sus hijos. Estoy convencidísima de que esa portavoz del Partido Socialista no ha visto una patera, ni un CETI, ni un CATE, ni Arguineguín, ni Las Raíces, ni un solo centro, porque no llegan madres, no llegan mujeres, no llegan mujeres. Pero segundo bulo que detecto en esta afirmación de usted, señora ministra, y es que a usted le interesa y que pretende reformar nuestro sistema velando por el interés superior del menor. Venir a un país desconocido, ser hacinados en centros de menores y buscarse la vida, tener que buscarse la vida a través del menudeo o los hurtos, ¿es interés superior del menor? ¿De verdad? ¿O es volver a sus patrias, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus costumbres, a sus pueblos? Yo creo, señora ministra, que los españoles saben perfectamente la respuesta. Y si usted piensa que el interés superior del menor es que estén aquí solos, buscándose la vida por las calles para comer donde no conocen a nadie, ni la lengua ni la cultura, si usted piensa que esto es lo mejor para ellos, señora ministra, el problema lo tiene usted. Pero el último bulo que detectamos sobre las afirmaciones de la señora ministra en torno a que llegan niños y niñas desamparados, no son niños en su mayoría. No pueden mentir así a la gente. No le remueve su conciencia cada vez que miente para engañar a la población y trasladar un mensaje para ocultar un problema. Señora ministra, ¿no tiene usted el más mínimo resentimiento, el más mínimo dolor en su conciencia cuando miente deliberadamente una entrevista tras otra a los medios de comunicación nacionales, señora ministra? Porque no son niños en su mayoría, y no lo digo yo, ni lo dice Vox, lo dice la Fiscalía. Lo dice la Fiscalía, señora ministra, que reconoce que solo el 45% de los menores que se someten a pruebas son menores de edad. Así que, a no ser que tengan que reconocerlo, como dijo el señor Feijóo el pasado julio, que ni siquiera está a favor de que tengamos que acoger a todos estos menores, considerando menores a los 18 años, sino que dijo el pasado julio que teníamos que hacernos cargo de todos aquellos que venían hasta los 21 años y proporcionarles alojamiento, comida, sanidad, educación, hasta los 21 años a cargo del erario público, y para ello exigía más financiación a las comunidades autónomas. Señorías, vamos a pasar de bulo y nos vamos al bulo del asilo y el refugio. ¿Qué es el refugio y el asilo? Porque en esto también han desinformado y han mentido
no solo a los españoles, a los europeos, con toda la campaña, con los carteles gigantes de Welcome Refugees, no eran refugiados en su mayoría. Los refugiados, y esto está regulado en una Convención Internacional de Ginebra del año 1951, señorías, los refugiados huyen de circunstancias concretas y están registrados por países concretos y huyen de guerras. Y la gran mayoría de los que vienen aquí no son refugiados. Y la gran mayoría de las solicitudes de protección internacional son denegadas en nuestro país, señora ministra. No hay ninguna guerra en Marruecos, no hay ninguna guerra en Argelia, no hay ninguna guerra en Mauritania, ni hay ninguna guerra en Senegal. Y le voy a decir más, señora ministra. Todo el mundo vio lo que eran refugiados cuando vinieron todos aquellos ancianos, madres e hijos de Ucrania. Si todos estos cientos de miles de varones jóvenes en edad militar que vienen de África están huyendo de alguna guerra, lo que son desertores. Y algunos refugiados, y con esto termino, señora presidenta, tampoco deberíamos aceptarlos por seguridad nacional, porque hace 21 horas, señora ministra, uno de los países de los que sí vienen refugiados, porque Mali sí está considerado por la ACNUR como país en guerra del cual pueden provenir personas solicitantes de protección internacional, si nosotros acogemos masivamente a refugiados de Mali, un país en el que la presencia yihadista es permanente y constante, un país en el que hace solo 21 horas se registró un atentado reclamado por Al-Qaeda en Bamako, si nosotros acogemos, aunque sean refugiados, personas de un país con alta presencia yihadista, estamos poniendo en peligro la seguridad nacional. Muchísimas gracias. Señora de Mer, señorías de Vox, a mí me parece verdaderamente peligroso lo que usted ha hecho esta mañana en esta Cámara. Usted ha puesto al mismo nivel, señoría, a quienes trafican con seres humanos que con quien les atiende, señoría. No sé si usted es consciente de lo que ha dicho en su intervención. Al mismo nivel, señoría. Mire, que me hable usted de desinformación, ya le he dicho a su compañera del Partido Popular que tuve ocasión la semana pasada de desmontar uno de los bulos que intentaba alimentar el señor Figaredo, preguntando cuánto iba a costar a los españoles los 250.000 personas que iban a venir de Mauritania. Ya tuve ocasión de desmontar ese bulo. Y yo, mire, señoría, estoy francamente preocupada porque creo que estamos a milímetros de empezar a escuchar en esta Cámara, en su boca, en los señores y señoras de Vox, afirmaciones como las que le escuchamos al señor Trump en cuanto a que las personas migrantes se comen a sus mascotas, contaminan nuestra sangre. Creo que estamos a milímetros de empezar a escuchar estas afirmaciones en esta Cámara. Y desde luego le voy a decir una cosa, con total respeto, respetando las reglas de la democracia y con el uso de la palabra, van a encontrar siempre mi oposición y mi contundente labor para desmontar todos y cada uno de los bulos y desinformaciones que sobre la población migrante ustedes quieren lanzar en la sociedad. No vamos a parar día a día de combatir desde la democracia cualquier atisbo de xenofobia y de racismo en esta Cámara, señoría. Y yo le invito a escuchar las historias de vida de estas personas que vienen a nuestro país en busca de un futuro. Y le vuelvo a aprovechar la ocasión para desmentir sus desinformaciones y sus falsedades, señoría. En lo que va de año, 2.000 mujeres han llegado a nuestra tierra, 80 embarazadas, un centenar de mujeres acompañadas de sus bebés lactantes. A Canarias, 200 niñas han llegado solas. ¿Qué dice usted de que no vienen mujeres, señoría? Infórmese. Es mentira lo que ha dicho. Es falso, es rotundamente falso. Y están ustedes intentando crear un problema que no existe, cargando sus discursos
con tintes racistas, xenófobos, abrazando bulos para vincular aspectos negativos a las personas, a la población migrante. Es lo que están ustedes haciendo. Otra de sus sugerencias, yo parafraseando al presidente del Gobierno, que esta misma mañana les invitaba a menos insultos y más propuestas, pues otra de sus sugerencias de que los buques de guerra actúen contra la migración, les ha tenido que contestar el jefe del Estado Mayor y la Defensa, diciéndoles que es una obligación legal y moral acudir al rescate de cualquier persona que se encuentre en una patera, en una embarcación en alta mar, señoría. Mire, esto se trata de legalidad internacional, respetar la legalidad internacional y la legalidad nacional y de derechos humanos. Creo que les pilla un poquito lejos, señorías de Vox. Y, evidentemente, pues como a ustedes lo público les preocupa más bien poco, pues no ha destinado ni un minuto a hablar de nuestro principal bastión, nuestro estado de bienestar y nuestro sistema público de pensiones. Así que, evidentemente, pues ya pues muestra cuál es el interés o lo que les preocupa y lo que les ocupa en nuestro sistema público. Señorías de Sumar. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ha dicho usted que lo que yo he dicho aquí era peligroso. Que era peligroso que hubiera puesto al mismo nivel a las ONGs y a las mafias. Pues no solo he puesto al mismo nivel a las ONGs porque son imprescindibles para que las mafias puedan hacerse de oro y sobrevivir, sino que también he puesto al mismo nivel al Gobierno de España. Porque las mafias necesitan al Gobierno de España, las mafias le necesitan a usted, señora ministra, para continuar existiendo. ¿Sabe qué es lo verdaderamente peligroso? Que usted, siendo ministra de España y aplicando una serie de políticas que tienen una serie de consecuencias, haya sido incapaz de desmontar ni uno solo de los argumentos que yo he traído hoy a esta Cámara. Sus argumentos han sido xenofobia, racismo, odio, peligro, bulos. La verdad que tiene usted una capacidad y un parlamentarismo que ni castelar. Lo único que ha venido usted a medio... Voy a desmontarle eso de las niñas. Digo niñas, pero porque sí vienen niñas. Y le habrán pasado a usted el dato, ¿no? Porque yo le he preguntado a usted si usted ha estado en algún CATE, algún CETI, en Arguineguín o en Las Raíces para firmar eso de niñas y madres y mujeres. Y usted me ha dicho que sí. Así que como probablemente usted tenga la foto, yo voy a darle el dato que mata su relato. Y es que al cierre de 2023, de los 15.045 menores acogidos en España, el 94%, señora ministra, eran varones. Así que dato mata el relato que ha venido usted a traer aquí. Pero vamos ahora. Antes hemos desmontado bulos, los bulos que lanza el Gobierno de la desinformación, el Gobierno que quiere amordazar a los españoles e insultarles para meterles miedo. Y ahora vamos con verdades, las verdades que ustedes ocultan a los españoles. El Islam es incompatible con nuestra forma de vida. El Islam es una religión de conquista y siempre va a querer imponerse allá donde se instala. Y ni con la carnicería de Bataclan, ni con Bruselas, ni con las Ramblas, ni con Algeciras parecen ustedes enterarse. Pues luego, señora ministra, vendrán los lloros. 2. Estamos importando delitos nunca vistos en España. Con datos del Ministerio de Igualdad en la mano, hay más de 15.000 niñas entre 0 y 14 años en España, en nuestro país, en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Señora ministra, gracias a sus políticas. Tercera verdad, la inmigración masiva tira a la baja los salarios y precariza las condiciones laborales. ¿Conocen alguna patronal que esté en contra de la inmigración masiva? 4. Usted me ha recriminado, y también me ha recriminado el diputado de Esquerra Republicana, el señor Salvador, que las migraciones han existido siempre, que nosotros también íbamos en otras épocas a otros sitios. Y es verdad, las migraciones, señor Salvador, han existido siempre.
Y las invasiones también. Las invasiones también han existido siempre. Y lo que hoy vivimos es una invasión migratoria, no solo por el número, sino porque también tiene una capacidad de imponerse culturalmente sobre la población autóctona. Pero para eso, señor Salvador, hay que pisar muchas calles y muchos barrios de nuestro país. Desde que está Sánchez en la Moncloa, han entrado a nuestro país 300.000 inmigrantes ilegales, 300.000. Díganme si no es invasión que hayan entrado la misma cantidad de inmigrantes que lo equivalente a la población de Bilbao, de Córdoba o de Alicante. ¿De verdad piensan que estos son 4 refugiados que huyen de una guerra y que es sostenible para nuestro sistema público? Pues nosotros pensamos que no. Y pensamos que es una irresponsabilidad que un país con récord de desempleo juvenil, que un país con 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que un país donde la mitad de las familias les sobra mes al final del sueldo, tenga que acoger indiscriminadamente a millones de personas sin recursos para dejarlos deambulando por nuestras calles. Pero sexta verdad, nuestras calles son más inseguras y las mujeres estamos más inseguras. Y voy a traerles solo 3 titulares. Primero, los delitos sexuales crecen en España un 12% con un incremento de agresiones en grupo. El País. Si lo relacionamos con el siguiente titular, lo entendemos mucho mejor, y es que el 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera. Y si le relacionamos al mismo tiempo con este último titular, y es que de los nuevos presos que entraron en nuestras cárceles, de los 947 presos que entraron nuevos a nuestras cárceles, solo 12 son españoles, un 1,3%. El resto, señorías, son extranjeros. No es odio, no es xenofobia, no es racismo, son los datos, son las estadísticas. Señorías, decir todo esto no es odio. Se tiraron una década criticando la ley Mordaza y hoy le ponen una mordaza no a Vox, sino a millones de españoles en nuestro país que sufren las verdades que ustedes ocultan. A esa chica que llega a casa cuando la han perseguido hasta el portal, los de siempre. A ese chaval que le piden 15 euros, los Latin King, para entrar en la cancha. A ese abuelo de Usera que le han atracado con Mataleón después de cobrar la pensión. A quienes vieron con sus ojos en la Plaza Alta de Algeciras los machetazos a Diego Valencia al grito de Allahu Akbar. Se ha hecho tan insoportable para ustedes la verdad. Ya termino, debe señor finalizar, presidente. por favor. Ya termino, señor presidente. Sí, finalice, lleva más de un minuto. Se ha hecho para ustedes tan insoportable la verdad del pueblo que solo les queda la censura. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Lago Peñas.